Hablamos con Isaac Aysen. Hola Isaac, bienvenido de nuevo a Radio Sefarad. Hola, me da un gusto estar con ustedes, un placer siempre estar con todos ustedes en Radio Sefarad y con todos sus oyentes que cada vez son más y más en el mundo, definitivamente, y que en Diario Judío nos encanta ser parte de este gran medio como es Radio Sefarad. Bueno, para nosotros es una alegría también contar con vuestra colaboración de Diario Judío. Ya saben que ahí pueden encontrar toda la actualidad acerca de las comunidades judías en el país azteca. Esa actualidad que nos resumes en tu crónica. No sé por qué tema quieres empezar hoy, Isaac. Hoy empezamos primero con dos temas un poco tristes en México. No tienen que ver con la comunidad judía. Ay, que se ha muerto Juan Gabriel, ¿no? En México. Que se ha muerto Juan Gabriel, ¿no? Exactamente. El primero, pues el fallecimiento de Juan Gabriel, sí, a sus 66 años, bastante joven, pero es todo un ícono en nuestro país, cantautor, que dejó canciones impresionantes. No quiero entrar en temas y en cada canción porque podríamos estar horas y horas, como seguramente estarán viendo por muchos lados, pero es una tristeza lo que sucedió en México. Ya vemos que tenía un tour por acá, varias cosas, y bueno, la muerte no espera a nadie, y cuando se tiene que llegar, ¿no? Y bueno, ese es el primer tema, así entrando en materia. Y ya que hablamos de eso, de muertes y todo esto, alguien más que dejó otra huella y que estamos hablando, pues fue Marcos Katz, del que ayer se le hizo un homenaje. Él sí, lógicamente, mucho que ver con la comunidad judía, aunque no podríamos decir que es una figura dentro o hacia la comunidad judía. O sea, la gente de la comunidad judía, lo mejor de México, no lo tiene totalmente identificado, porque no era alguien que trabajara, ya sabes, en puestos directivos de la comunidad. Hace muchos años lo dejó, siendo joven, y decidió que tenía que ayudar de otra manera. Y qué bueno que lo hizo de esa manera, porque ayudó de muchísimas formas, y no estoy hablando únicamente monetaria, porque afortunadamente le fue bien en los negocios, tuvo muchas cosas, tenía una aerolínea, entonces podríamos decir que pudo haber mandado a volar a mucha gente, sí, pero aunque pudo mandar literalmente a volar a muchos, realmente a todos les hacía caso y a todos ayudaba de muchas maneras. Pero ¿qué es lo que lo hacía él tan sobresaliente y todo eso? Uno, es un sobreviviente del Holocausto. Él salió a los 3, más o menos como a los 10, 13 años, entre los 10 y 13 años de Europa, dejando atrás a su mamá, llevándose a su papá. Tiempo después decidió que él tenía que irse a Israel y a buscar a su mamá, ¿sí? Y que porque a él le habían dicho que había muerto su mamá en Bergen-Belsen. Y él decidió irse para allá, a Israel, y la encontró viva cuando supuestamente había fallecido, ¿no? Pero él tenía el sentimiento de que estaba ahí, el presentimiento, se fue para allá, junto con una prima, tía, hermana, que curiosamente hemos hablado mucho de ellos, porque además tanto su mamá como la otra persona estuvieron en el tren. No sé si recuerdas que hablamos hace poco de un coronel que falleció, que estuvo también en México, bueno, dando una plática, que liberaron un tren en el camino de Bergen-Belsen. Bueno, sí. En ese tren estuvo esta señora, la mamá de Marcos Katz, pero cosas curiosas de Marcos Katz que la gente lo va a recordar. Primero, en su juventud, estando en Europa, por ejemplo, fue a pedir unas visas y unas cosas para salir ellos, y el oficial que lo vio le dijo, no te puedo dar la visa, o la persona le dijo, no te podemos dar la visa para tu papá, y le dijo en tono un poco duro, un judío más, un judío menos en estos días no va a ser de gran diferencia. Marcos agarró, te estoy hablando a los 10 años me parece, una cosa así, agarró la silla y se le estrelló en la cabeza al oficial. Lógicamente lo metieron preso, y saliendo de estar preso unos días, el oficial le dio tanto miedo que él pudiera hacer otra cosa a Marcos, sí, o la persona, que lo dejó salir a él y a su papá. O sea, arriesgó su vida y todo por salvar a su papá en una reacción así. Fue un negociador nato, ¿sí? Sin ser como tal abogado, político, nada, pero consiguió y fue un gran pilar en lo que es hoy en día el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Poco se sabe de eso, pero él fue uno de los que consiguió citas para el canciller de Hacienda, por ejemplo, y para varios más, para ir a hablar con los senadores, concejales en Estados Unidos, para que al fin de cuentas pasara este Tratado de Libre Comercio, ¿no? También fue un gran impulsor y creador, primero de la Cámara de Comercio México-Israel, y segundo, con eso mismo, del Tratado de Libre Comercio México-Israel. Recordemos que hoy Israel es una de las segundas o terceras naciones con mayor inversión en México. Entonces, si lo ves a la larga, dices, ve las dos cosas que hizo en esos niveles económicos. Además,
ayudaba mucho a fundaciones de médula, a la vez de una fundación de médula de ósea, ¿sí? Contra cáncer para niños, ¿sí? Y él, en números que se van haciendo, él y su señora tienen más de 50 familias salvadas. Creó una escuela tanto en Monterrey, una Ciudad de México, como en la Ciudad de México, que se llama Emuná, una escuela religiosa sin ser totalmente, es ortodoxo moderno, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Tuvo toda una familia, y con todo el trabajo que él tenía, como te digo, dueño de varias empresas, de todo, siempre tuvo, y es una gran cosa que todo el mundo nos recordó, es que siempre tenía tiempo para su familia y mucho tiempo para atender a la gente, ¿no? Y siempre tratando de ayudarla. Fue uno de los impulsores del Museo Memoria y Tolerancia, del que hemos hablado también mucho, que ya es hoy en día uno de los lugares más visitados en México, tanto por su parte del Holocausto, como por toda la otra parte que habla de genocidios, tolerancia, y que fue algo que él tanto apoyó también, y más como sobreviviente. Entonces, es un legado muy duro de llenar para toda la familia, algo muy difícil de olvidar, pero fue una persona maravillosa, que te digo, que aunque para mucha gente en la comunidad no es como que el que trabajaba y fue presidente del otro lado, estuvo siempre presente tanto con Israel, con México, con buscar ayuda, de apoyar en todas las causas posibles para que se lograran cosas y la gente estuviera bien, ¿no? Y ayer fue su homenaje. Dentro del homenaje pues tuvimos destacadas personalidades de la comunidad judía, algunos presidentes de las instituciones y mucha gente de México, desde exsecretario de Hacienda, juez, ¿cómo se llama esto? El juez de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, rectores de universidades como de Libera, del ITESM y de otros lados más, entre algunas filósofos, poetas, gente como Isaac Chertorivsky, gente como Nathan Feldman, Marcos Meta, mucha gente que se dio cita ayer en un homenaje que parecía imposible que acabara, de tanta gente que podría estar hablando, y cabe destacar que se recibió además una carta muy especial, ¿sí?, de un gran amigo de él, que hoy en día ocupa un puesto por ahí en Israel, algo importante, creo que se llama Benjamín Netanyahu, y lo mandó porque eran grandes amigos, él y Marcos Katz, para que des una idea del nivel de persona que llegó a ser en ese sentido, ¿no? Pues, Marcos Katz en favor de Israel, en favor de México, porque siempre buscó no nada más Israel, sino que se beneficiara a México, su país que tanto le dio y que tanto quería, ¿no? Te agradecemos mucho que nos hayas hecho esa semblanza de la figura del señor Marcos Katz. Descanse en paz. ¿Con qué quieres continuar tu crónica, Isaac? ¿Con qué tema? Bueno, nada más para comentarles de Marcos Katz, creo que vale la pena después oigan los videos de todas las anécdotas, curiosidades que contaron ayer en su homenaje. Estuvo muy interesante y vale la pena, ¿no? Y ya que hablamos de homenajes también, pues también de otra persona que se llevó un homenaje fue el señor Greenberg, Polo Greenberg, que hace 50 años fundó una empresa que se llama Grupo Automundo. Es una empresa automotriz, no importa todo lo que ha hecho y los autos que han vendido, pero siempre han estado también muy presentes apoyando, principalmente en el deporte de la comunidad judía y en muchas otras áreas. Siempre ves que están en los anuncios, siempre están donando dinero de alguna manera, como anuncios, como publicidad, como presencia, tratando de apoyar a la comunidad judía en muchos sentidos, y festejaron 50 años con un gran evento, que además buscaron hacerlo promoviendo artistas mexicanos. Pusieron 50 obras, de las cuales, de lo que se junte de esas obras, se va a dar a otra institución de la comunidad de la que hemos hablado mucho últimamente, que es Cadena. Recordarás que hemos dicho que es la de acción, es el comité de acción cuando hay algún desastre, y están presentes en todos lados, y Automundo decidió que de lo que se juntara de estos artistas, donde hay también muchos miembros de la comunidad y otros más, de lo que se junta de esta subasta, de esta venta de arte, se va a donar para Cadena. Entonces, una muy bonita manera de celebrar su 50 aniversario de este grupo, ¿no? Desde luego que sí. Háblanos de Ronnie Kaplan. Creo que tenéis noticias desde México del que fuera portavoz en castellano de las Fuerzas de Defensa israelíes. Tuvimos la oportunidad de tener esta semana a Uzi Rabin, que venía de Dayan Center de la Universidad de Tel Aviv, y a Ronnie Kaplan. Bueno, vinieron en momentos por separado, pero los dos los tuvimos la oportunidad. Ronnie nos habló mucho de lo que es la geopolítica actual de Israel, vista desde su punto de vista muy interesante, porque, como tú dices, era portavoz del ejército de Israel, entonces tiene varias cosas que conoce, que no conocen otros. Hace tiempo tuvimos la oportunidad, durante la guerra con Gaza, tuvimos la oportunidad de tenerlo acá en una conferencia gracias a Diario Judío, y aquí tuvimos la oportunidad otra vez de estar platicando con él de todo esto,
y desde su perspectiva sobre cómo se dio la geopolítica, qué cambios se están dando hoy en día con Arabia Saudita, con Siria, con ISIS, y otros factores que están influyendo, dando un cambio radical en Medio Oriente, ¿no? Y de eso nos habló. ¿Y por qué genera esto que Israel sea una startup nation? Porque, como comentó Ronnie, no es casualidad, no es que una sea aislada de otra y se vaya dando, sino que las situaciones del Medio Oriente han provocado que Israel tenga que desarrollarse como una startup nation, como su ejército y su capacidad en el ejército y su desarrollo que tienen que tener para sobrevivir y resolver varias cosas son las que han generado esta área de oportunidades y de desarrollo de nuevas empresas. Empezando, nos comentó, por ejemplo, un ejemplo muy curioso fue lo de la píldora. Tú sabes que hay una píldora que se mete por la boca y va revisando todo lo que es el tracto digestivo, especialmente el intestino, como una pequeña cámara, ¿no? La cámara, de pill cámara, que ha sido una fascinación en todo el mundo, que ha revolucionado grandes estudios. Bueno, el creador de esta era el que desarrollaba varias de las cosas de misiles en el ejército de Israel, bueno, y cambió los misiles teledirigidos a cámaras portátiles, a cámaras para el intestino, ¿no? Y nos habló de cómo están todas estas empresas y por qué todas las empresas de tecnología, de software, tienen algún campo, tienen alguna base de desarrollo en Israel, y cómo eso también afecta a la geopolítica. Mientras que Uzi también nos habló pero desde el punto de vista económico y sobre el punto de vista de relaciones. Él es un politólogo, Ronnie no es politólogo, es militar, pero Uzi es politólogo. Entonces, tener a los dos hablando en lugares diferentes en todo, pero haber escuchado a los dos te pone una perspectiva más amplia de todo lo que sucede en Israel, en Medio Oriente, y lo que han venido siendo estos últimos 5 años, donde se han dado cambios radicales, empezando desde ISIS, siguiendo con Arabia Saudita y y sus relaciones con Israel, en donde Arabia Saudita está empezando a educar a la gente, ¿sí? A que los israelíes no son malos y los judíos tampoco, lo que implica todo un cambio en la educación, ¿no? Y básicamente lo que se va dando con Arabia Saudita, con Egipto, con Turquía, que nuevamente se están renovando y corrigiendo las relaciones que se habían visto un poco afectadas, y todo lo que sucede en situaciones como estas, que el Medio Oriente está cambiando y está viéndose tan convulsionado en estos días, ¿no? Uh-huh. Entonces tuvimos la plática de los dos en diferentes ambientes, fueron a escuelas, se reunieron con líderes de la comunidad y dieron diferentes pláticas, y ya sabes que aquí siempre tenemos pláticas porque igual está por aquí Mario Sabán, ustedes lo conocen muy bien en España, y va a estar dando también unas pláticas, y como todo eso, ¿no? Y dentro de todas esas mismas gentes que tienes pláticas y todo, bueno, pues también tenemos la oportunidad de que nuestros jóvenes viajen a otros lugares del mundo a interaccionar y todo, ¿no? Empezando, por ejemplo, los jóvenes del Colegio Israelita Ort, el que conocemos como el Irish, por ejemplo, también tuvieron la oportunidad de ser ellos los que viajaran a Argentina en un intercambio que tienen, ver cómo es la comunidad ahí, afianzar las relaciones, interaccionar, tomar clases ahí, conocer sobre la comunidad judía de Argentina, ver en qué nos parecemos, en qué nos diferenciamos, en qué se puede trabajar en conjunto. Y lógicamente será esto el inicio de una gran relación que, al estar trabajando juntos, seguramente brindará muchos frutos en el futuro de los dos países y de las dos comunidades, ¿no? Muy bien, Isaac. ¿Quieres añadir algo más antes de despedir esta entrevista? Pues nada más que como fin de año que se empieza a dar dentro de la comunidad judía de México, se van a empezar a dar también cambios de algunos presidentes. Ya se dio el cambio de presidente de Ramat Shalom, que además el nuevo presidente empezó con el pie derecho, dando un gran evento estos días, el día de ayer exactamente, con la presentación de un grupo de danza celtic y música, y lógicamente con el evento de Marcos Katz, y seguramente vendrán muchos otros cambios y algunas otras cosas que se irán dando en otras instituciones, y lógicamente todos preparándonos para el Año Nuevo Judío, y donde estos últimos días antes de este Nuevo Año Judío pues se tendrán N cantidad de actividades, entre ellas un gran evento de unas jornadas por la paz que se van a desarrollar en el Centro Deportivo Israelita, y del que ya les estaremos platicando más adelante, pero donde se tendrán pláticas, conferencias, tanto de gente de la comunidad como de gente de fuera de la comunidad, y como un tipo coloquio, y de México y de los otros lados, y te estaremos platicando eso más adelante porque sí es un tema un poquito más largo, ¿no? Muy bien. Gracias por adelantarnos estos temas y te esperamos en tu próximo programa. Gracias, Isaac.
Pues muchísimas gracias, un placer, Raquel, y estar en contacto con ustedes y estar platicando de todo esto y que la gente sepa todo lo que tenemos en diariojudío.com y lógicamente en Radio Sefarad.